Hola amigos, hoy quería hablarles de los sapos fósiles. Los sapos son animales vertebrados muy fáciles de identificar por sus ojos saltones y las patas cortas. Forman parte de la familia de los anfibios, comen arañas, gusanos, moluscos e insectos. Están en todos los continentes, exceptuando a la Antártida, y hasta ahora se describieron 6.600 especies de sapos. Pero esta semana, una guardabosques de un parque en el noreste de Australia encontró un sapo gigante que pesaba 2,7 kilos. Para que te hagas una idea de lo que significa el peso promedio de los sapos en su edad adulta, está entre 20 y 80 gramos. Pero este animal fue quitado del lugar, ya que está considerado una amenaza para la fauna australiana porque es una de las especies más tóxicas para otros animales. Este gigantesco sapo fue encontrado en el Parque Nacional Conway, en el estado de Queensland. Una guardia forestal estaba recorriendo el lugar cuando una serpiente la obligó a detener el vehículo. Se agachó y vio al sapo de caña. No podía creer lo grande y pesado que era. Los sapos de caña suelen pesar unos 500 gramos, pueden llegar a 2,5 kilos y medir unos 26 centímetros, pero esta es enorme. Es una hembra que fue apodada Toadsilla. Puede ser el sapo de caña más grande encontrado hasta ahora, no solamente en Australia, sino en todo el mundo. El animal fue eliminado por los equipos del parque y en las próximas semanas será trasladado al Museo de Queensland. El sapo de caña es un anfibio anuro, también es conocido como sapo marino o sapo neotropical gigante y tiene un tamaño mayor que el resto de especies de su familia. Es bastante venenoso, las glándulas del veneno que tiene en la piel pueden acabar con la vida de los depredadores que intentan comerlo, por lo tanto es un gran peligro para las especies autóctonas, ya que es originario de América. Además fue introducido de manera artificial en algunas islas del Caribe y también en Australia. Es muy peligroso porque en todos estos lugares es considerado una plaga. La hipótesis más aceptada sobre el origen de los anfibios explica que entre 400 y 350 millones de años atrás, estos evolucionaron a partir de peces de agua dulce, con aletas lobuladas y carnosas que parecían patas. Su salida a la Tierra estaría relacionada con la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación, pero también por las grandes sequías que caracterizaron al Devónico y que provocaron que para sobrevivir los peces necesitaran trasladarse de una charca a otra. Un posible ancestro de los anfibios sería Eusthenopteron, un pez cuyas aletas resultan muy parecidas a las extremidades de los tetrápodos. Pero si hablamos de anuros grandes, este llegó a medir 40,6 centímetros y pesar 4,5 kilos. Vivió hace unos 70 millones de años en un mundo dominado por dinosaurios, en África. Por sus características, los científicos lo llamaron el sapo diabólico. Los paleontólogos descubrieron en Madagascar el fósil de un sapo gigante que tenía una coraza gruesa y con dientes. Fue un anfibio tan extraordinario que incluso podría haber devorado a dinosaurios recién nacidos. Por sus características tan novedosas, los científicos lo denominaron el sapo diablo. Los investigadores que descubrieron los restos de este sapo gigante al noroeste de la isla de Madagascar creen que este anfibio pertenece a la misma familia de sapos que vive hoy en día en América del Sur. Este sapo, si tenía las mismas costumbres que los que viven en América del Sur, era bastante voraz. Es inclusive posible que haya devorado mamíferos, ranas más pequeñas y, teniendo en cuenta su tamaño, hasta dinosaurios que acababan de salir del huevo. Los huesos extraordinariamente largos comenzaron a salir a la luz en 1993, en un área donde también había fósiles de dinosaurios y de cocodrilos. Pero recién en el 2008 el equipo logró acumular suficientes piezas como para reconstruir el sapo y analizar lo que medía y pesaba. Los fósiles datan de finales del periodo Cretácico, unos 70 millones de años atrás. Actualmente la rana más grande del mundo es la que se llama Goliat. Vive en África Occidental, puede llegar a 32 centímetros y a pesar 3,3 kilogramos. Yo les contaba que no viven hoy en día anuros en la Antártida
pero el hallazgo de los primeros restos fósiles de anfibios en Antártida revelaron la existencia de un clima cálido a templado en el continente blanco hace 40 millones de años. Estas condiciones son comparables con los ambientes húmedos y templados de los bosques cordilleranos de América del Sur, donde actualmente viven animales de una familia similar. Esta información es coincidente en el tiempo con la separación final del supercontinente de Gondwana. Los fósiles pertenecen a la familia de los caliptos cefalélidos y fueron descubiertos en sedimentos con un rango de edad entre 40 y 45 millones de años en la isla Marambio. Los trabajos de campo fueron realizados en 2011 y 2013 por paleontólogos del Instituto Antártico Argentino y del Museo Sueco de Historia Natural de Estocolmo. Las costas de la isla Marambio son ricas en sedimentos en los que se siguen encontrando distintos fósiles que nos permiten reconstruir cómo era la Antártida antes de que tuviera hielo. Los faldones de la isla permiten estudiar una unidad geológica de 50 a 35 millones de años que facilita conocer más sobre la evolución de las especies y el ambiente de la Antártida antes del congelamiento. Este hallazgo tardó tiempo en ser publicado porque no era un esqueleto completo y tuvo que pasar por distintos procesos de arbitraje y de revisión que llevan mucho tiempo para comprobar que se trataba de un anfibio de la familia Calyptocephalellidae, que es lo que los investigadores estaban afirmando. El descubrimiento de este anuro permite reconstruir a la Antártida con un ambiente de bosques y ríos, con climas templados o inclusive cálidos, y además la presencia de estos anuros asegura la presencia de otras familias que todavía no se encontraron en la Antártida, como serpientes y lagartos. La Antártida se separó de Sudamérica y de Australia en la última época del desmembramiento de Gondwana y por esto los sedimentos que investigan en Marambio se encuentran diferentes tipos de marsupiales y algunos ungulados que parecen parientes lejanos de los que hoy hay en África. Los ungulados son mamíferos placentarios que se apoyan y caminan con el extremo de los dedos. Entre ellos está, por ejemplo, la cabra o los tapires. Hoy se sabe que la Antártida estuvo a punto de congelarse varias veces. Una fue hace 66 millones de años, cuando un meteorito acabó con los dinosaurios, y este proceso quedó claramente registrado ahí. En el Eoceno, la Antártida se separa de Gondwana y se produce la extinción de toda la fauna terrestre del continente. Investigar este proceso es importante para entender cómo se extinguen otras especies en el planeta. Quería contarles una anécdota muy llamativa sobre el sapo partero común, que es un anfibio bastante habitual en Europa, tanto que vive en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suiza y el Reino Unido. El macho comienza a cantar en la primavera para atraer a las hembras, comienza la unión sexual, que es el amplexo. Esto ocurre en tierra, y a medida que van saliendo los huevos en forma de tira, el macho los va fecundando, pero también los va enrollando y los pone en las patas traseras, y ahí el macho los va a cuidar aproximadamente un mes. Después de esto, el macho va al agua, donde los coloca, y ahí las larvas logran romper el huevo y comienzan su vida libre. Bueno, a comienzos del siglo XX hubo un escándalo debido al sapo partero. Paul Kammerer fue uno de los biólogos más importantes de la primera mitad del siglo XX, fue aclamado en su momento como un nuevo Charles Darwin y en 1926 se suicidó en un camino al sur de Viena, que era su ciudad natal, por culpa del sapo partero. Kammerer estaba convencido que las habilidades de los animales pueden pasar a los descendientes, una teoría evolutiva que había sido expuesta un siglo antes por el gran zoólogo francés Jean-Baptiste de Lamarck. Él explicaba que las jirafas tienen cuellos tan largos porque se van esforzando durante mucho tiempo, muchas generaciones, para alcanzar las ramas y las hojas más altas. Así que Kammerer se dedicó en cuerpo y alma a demostrar esta herencia de los caracteres adquiridos, y durante años habituó a un grupo de sapos parteros a que se aparearan en el agua, como lo hacen las ranas, y no en tierra, como hacen habitualmente los sapos parteros. Las ranas macho, cuando tienen que montar a la hembra,
para que expulse los huevos que tiene que fecundar, tiene unas diminutas espinas en los dedos traseros que le permiten agarrarse mejor a la espalda de su compañera. Y los descendientes de los sapos de Kammerer, que estaban obligados a procrear en el agua, desarrollaron aparentemente también estas mini espinas en los dedos. Esto causó un gran asombro a los científicos en una reunión en Cambridge en 1923, porque significaba que Darwin estaba equivocado y Lamarck tenía razón, que se podían desarrollar nuevos rasgos que eran hereditarios y que se debían a la voluntad del animal de hacer algo distinto. Pero en 1926, Kingsley Noble, un herpetólogo del Museo Americano de Historia Natural, dudó sobre este tema, visitó a Kammerer en su laboratorio y se quedó atónito al descubrir que al famoso sapo le habían inyectado tinta china en los dedos para resaltar algo que no tenía. Este fraude fue publicado en Nature y destruyó la carrera y la vida del zoólogo vienés. Poco tiempo antes de su muerte admitiría que Noble tenía razón, aunque él dijo que era inocente, que había alguna trampa, que lo habían engañado, pero finalmente se suicidó, por lo cual admitió que realmente tenía mucho que ver con esto. Y esto significa que todo descubrimiento científico tiene que pasar por una evaluación de otros científicos, porque es muy fácil, ¿no?, que por algún tipo de interés económico o por querer tener fama, por querer sobresalir sobre otros científicos, aparezca esta tentación de engañar o de fingir. Como todos, los científicos también son humanos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Se me cuidan un montón.